Hola, soy Gerardo Suárez, soy investigador del Instituto de Geofísica y quisiera aprovechar este canal de Chema Tierra para explicarles por qué ocurrió el sismo del 19 de septiembre de 2017, por qué causó tantos daños en la Ciudad de México y después hablar un poco de por qué existen las réplicas después de un gran temblor, cómo funciona la alerta sísmica y algunos otros detalles de los sismos en México. Podemos imaginar que la placa de cocos se les llama placa, pero en realidad es una especie de cascarón en la superficie de la Tierra que tiene esta forma. Aquí está el Océano Pacífico, aquí está el continente americano, aquí está México, ¿sí? Estamos haciendo un corte en la Tierra como si fuese una naranja y la vemos de lado. Y en la parte superficial, donde esta placa de cocos empieza a meterse por debajo del continente americano, en esta forma, en el caso de la región donde ocurrió el sismo del 19 de septiembre, hay una zona aquí que le llamamos de contacto, ¿sí? Que es el contacto que le llamamos sismogénico, en donde esta placa de cocos trata de penetrar por debajo del continente con un movimiento de este tipo. Esta trata de bajar con referencia a esto, pero esto está bloqueado. Yo la analogía que uso es como cuando queremos mover un mueble muy pesado, nos apoyamos sobre de él y al principio no lo movemos hasta que acumulamos más y más y más energía y finalmente se mueve. Y cuando se mueve provoca un gran temblor que emite ondas sísmicas en todas direcciones. Y fue así como las ondas sísmicas llegaron al Distrito Federal en el caso de 1985. Fue un temblor lejano, aproximadamente a 350 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, y las ondas que llegaron fueron unas ondas largas, de periodo largo, unas oscilaciones lentas, que excitaron las arcillas en las que está ubicada nuestra ciudad. En el caso del sismo del 19 de septiembre reciente, del 2017, el sismo ocurrió aquí. No fue en la costa, fue dentro de la placa de cocos, que también se rompe como un lápiz, está sometido a esfuerzos y se rompe como podemos romper un lápiz o una pluma si aplicamos un esfuerzo grande. Y en este caso las ondas sísmicas viajaron casi directamente a la Ciudad de México. ¿Qué implicaciones tiene esto? Primero lugar, que está mucho más cerca. A pesar de que el temblor de 85 fue de magnitud 8.1 y este fue de 7.1, la diferencia entre un temblor de 8.1 y un temblor de 7.1 son 30 veces la energía. ¿Sí? O sea que el sismo de 85 de la costa fue 30 veces mayor que este. Sin embargo, la distancia es mucho menor, porque en el caso de este sismo de 7.1 de hace unos días, la distancia a la de Ciudad de México es de apenas aproximadamente unos 100 kilómetros de distancia y a una profundidad de aproximadamente 50 kilómetros. ¿Sí? Por lo tanto, está mucho más cerca, las ondas llegan con mayor energía, a pesar de ser un sismo muchísimo más pequeño, de nuevo, que el del 85, y son ondas de alta frecuencia. ¿Qué quiero decir por alta frecuencia? La frecuencia es cuántas veces oscila la onda en un cierto lapso de tiempo. Una onda de alta frecuencia es como esta, una onda de frecuencia más larga es como esta. Y estas altas frecuencias son las que provocaron que el movimiento del subsuelo en México se diera en lo que eran las orillas del antiguo lago. La Ciudad de México, como sabemos, fue construida sobre un antiguo lago y lo que eran antiguamente las playas, por así llamarlo, del lago, es donde se dio este movimiento de alta frecuencia que dañó a los edificios que son más sensibles a este tipo de vibraciones, que son los edificios de 1 a aproximadamente 6 a 8 pisos. Muy distinto a lo que pasó en 1985 y por eso se concentró en lo que era antiguamente la zona de transición entre el lago y las zonas altas. La predicción de sismos no la podemos hacer.
esa es una realidad. Durante mucho tiempo hubo un gran optimismo porque se pudiesen predecir los sismos. En la comunidad científica se hicieron muchísimas investigaciones, se hizo mucho trabajo, pero el fenómeno es extraordinariamente complejo. Hay muchas variables y algunas observaciones que parecen funcionar en algunos lugares, por ejemplo, la emisión de cierto tipo de gases como el radón o la presencia de cierta actividad sísmica. En otros lugares se ha tratado de encontrar previo a grandes sismos y no lo hay. Es un fenómeno complicado, es un fenómeno complejo y tenemos que aceptar que no se puede predecir con un alto grado de confiabilidad y por eso tenemos que prepararnos. Tenemos que tener códigos de construcción adecuados y tenemos que hacer una evaluación probabilística de decir qué tan probable es que exista un sismo que provoque ciertas intensidades en cierto lugar y construir adecuadamente. Lo que sí podemos tener en algunas situaciones es una alerta sísmica que nos prevenga previo a la llegada de las ondas sísmicas. ¿Cómo funciona la alerta sísmica? Me voy a apoyar de una hoja de papel para explicárselos. Vamos a suponer que tenemos aquí la ciudad que queremos alertar. Vamos a decir que esta es la Ciudad de México, ¿sí? Que queremos alertar. Y aquí en la costa, en la zona de Acapulco, por ejemplo, que es uno de los sitios en donde pensamos y sospechamos que pudiese ocurrir un sismo en el futuro. Cuando ocurre un sismo, ¿sí? Cuando ocurre un sismo en cierto momento, podemos tener una serie de instrumentos colocados aquí en la zona de la costa que detectan la presencia de este sismo. Y constantemente, como ocurre en el sistema de alerta que está operando, constantemente están haciendo mediciones y están viendo, por un lado, la amplitud, qué tan grandes son las señales que se generan y algunos otros parámetros de la actividad sísmica. Cuando considera este instrumento y los que están vecinos a él, porque hay una votación, por así llamarle, entre varios instrumentos, que se trata de un gran temblor, se emite una alerta sísmica. Y esto tarda aproximadamente, es un proceso en la costa que tarda aproximadamente, lo voy a hacer con negro, unas 6 segundos, más o menos, 5 o 6 segundos se toma la decisión. Y se manda por radio, por una señal vía radio, vía satélite, hay diferentes mecanismos, a la Ciudad de México una alerta de que va a ocurrir un sismo. Esto evidentemente es casi instantáneo porque las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, pero las ondas sísmicas que se generan de este sismo tardan en llegar aproximadamente entre 60 y 90 segundos. De tal manera que si tenemos de nuevo la capacidad de detectar un sismo grande en la costa, identificarlo como potencialmente peligroso para la Ciudad de México, se emite esta alerta viaja de inmediato y las ondas sísmicas nos llegarán 60 o 90 segundos después, lo cual permite a mucha gente, yo insistiría que particularmente a las escuelas y a algunos sitios de trabajo, a cobijarse, a replegarse y a evacuar las instalaciones. Ahora, ¿qué pasó en el caso del sismo del 19 de septiembre? Que mucha gente se pregunta por qué la alerta sísmica no sonó con tanta anticipación como sonó, por ejemplo, para el sismo del 7 de septiembre, para el cual tuvimos una alerta pues, de casi 2 minutos. Bueno, la razón es muy sencilla, porque ese sismo, en el caso del 7 de septiembre, estaba casi a 700 kilómetros de la ciudad, se emitió la alerta y las ondas sísmicas tardaron 2 minutos en llegar. Las ondas sísmicas viajan entre 6 y 8 kilómetros por segundo, viajan muy rápido, pero son mucho más rápidas, infinitamente más rápidas las ondas de radio. En el caso del sismo del 19 de septiembre pasado, y a lo mejor hago otra figura para no confundir, de nuevo esta sería la Ciudad de México. En lugar de ocurrir a una gran distancia, de la ciudad, ocurrió a apenas unos 100 kilómetros y con una profundidad de 50 kilómetros. ¿Sí? Aquí ocurrió el temblor. De tal manera que tenemos que esperar a que las ondas sísmicas que se propagan de este sismo lleguen a los sensores que están instalados en la superficie. Son estos
aparatos que están instalados en la superficie que registran el temblor. Tienen que viajar estos 50 kilómetros y esto les toma aproximadamente, de manera general, unos 6 segundos, 6, 7 segundos en llegar a la superficie. Los tenemos que registrar y el registro más cercano es el que está inmediatamente arriba. En ese momento se emite la alerta. De igual manera que lo expliqué antes, se manda por radio, pero la diferencia es que las ondas sísmicas que van a llegar a la Ciudad de México, que llegaron a la Ciudad de México, viajaron en esta dirección y tardaron en llegar aproximadamente unos 10 o 12 segundos. De tal manera que tuvimos muy poco de aviso previo, porque tardaron en llegar a la superficie 6 segundos. El tiempo en el que se tomó la decisión, que fue aproximadamente unos 3 o 4 segundos, que los algoritmos tienen que decidir se alerta o no se alerta, y en ese momento se alertó, pero ya para ese momento las ondas sísmicas habían viajado y llegado a la Ciudad de México. Estos sismos cercanos son sumamente difíciles de alertar, y este mismo problema lo tiene, por ejemplo, California. California va a lanzar un sistema limitado de alertamiento para sismos en la falla de San Andrés y en algunas de las otras fallas, pero ellos enfrentan este mismo problema, que los sismos están muy cercanos a la población y tenemos que esperar un cierto tiempo para registrar las ondas, y ya cuando alertamos, las ondas sísmicas peligrosas, las de mayor movimiento, están llegando a las ciudades de interés y nos dan muy poco tiempo para actuar y para que la gente pueda evaluar. Pero de cualquier manera hay procesos que pueden llevarse a cabo, hay actividades, hay procedimientos que pueden establecerse para utilizar esos 8 o 10 segundos que pudiésemos tener.